empieza con la pereza, ¿verdad? Que es el tema que nos corresponde hoy hablar. Y es que la pereza es algo con que tenemos que luchar tanto, y como floja que es, se ha acomodado mucho en nuestros corazones. Está tocando a la puerta a ver cómo se queda dormida y, ¿verdad? Y usted, si se pone a ver, nosotros como creyentes tenemos como cierta fijación con ciertos pecados, y con otros dejamos como que se acomode, como que naturalmente ya habitan entre nosotros y no nos escandalizamos por esos pecados. Cuando una persona cae en adulterio, todo el mundo dice: uy, mira, le dio vuelta a la doña o le dio vuelta al esposo. O alguien se mete a robar y lo graban en video, como hace poco que hicieron viral, ¿verdad? Una grabación por ahí que me enseñaron, y la gente dice: qué bárbara, qué color le pegaron, ¿verdad? Bueno, la pereza igualmente debe dar vergüenza, porque al igual que todos los pecados, la pereza también es pecado, y como pecado también destruye. Entonces tenemos que tomar con seriedad el tema de la pereza. Ayer conversaba que en las casas, hasta cuando los chiquillos están chiquitillos, dicen: qué pereza ir a bañarse. Les gusta oler como a zorrillo, ¿verdad? Y hay que estarlos empujando para que se bañen. Qué pereza lavarse los dientes. Todo es pereza, y tenemos que empezar a ser firmes. Primero, a entender que la pereza es pecado, y como repito, como todo pecado destruye. Así que le pido por favor que me acompañe a orar en esta mañana para poner esto en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad de poder exponer la palabra, y te pedimos que nos des un corazón dispuesto, y pedimos, por supuesto, la compañía de tu Espíritu Santo, tu dirección, y que te puedas glorificar, Señor, transformándonos a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Proverbios está cargado de una serie de efectos que genera la pereza en nosotros los seres humanos. Está cargado de un montón de consecuencias de la pereza, aquello que nos lleva a la flojera y que tal vez no le hemos dado la importancia que realmente tiene un pecado tan sutil como este. Proverbios 19:15 cita a Salomón: la pereza conduce al sueño profundo, el holgazán pasará hambre. Consecuencia de la pereza sí o sí atraerá hambre. Proverbios 6:6: anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. La pereza sí o sí nos hace necios, es decir, en tico nos embrutece. Proverbios 10:26 cita: como vinagre a los dientes y humo a los ojos es el perezoso para quienes lo emplean. Cuando un patrono tiene un holgazán por empleado, ahí sí dice la expresión: qué pereza viene la pereza, qué pereza con la pereza. Proverbios 12:24, dice: el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. La pereza sí o sí nos hará esclavos de otros. Y Proverbios 20:4 dice: el perezoso no labra la tierra en otoño, en tiempo de cosecha buscará y no hallará. La pobreza es algo que puede presentarse en nosotros en ciertos momentos de la vida. Todos alguna vez, la gran mayoría, hemos pasado situaciones difíciles de carencia, pero el perezoso no va a tener temporalidad en la pobreza, sino que va a tener un estado permanente de pobreza. Y además nos hace iguales que un destructor. Proverbios 18:9 dice: el que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. Pero lo más grave de todo esto es que la pereza, para quien la practica, para quien es un deporte, como todo pecado, está destinado a una eternidad sin Dios.
Y por eso tenemos que prestarle atención a este pecado, porque la pereza se llama pecado. Y quiero compartir algunos puntos para hacernos reflexionar sobre la gravedad de esto y sobre la necesidad que podamos reaccionar ante ello. Lo primero que quiero compartir con usted es que la vacuna, ahora que este término está tan de moda, la vacuna contra la pereza se aplica en casa. Se aplica en casa, no es el pastor, no es el patrono, no es el maestro de la escuela o la maestra, no es el profesor, se aplica en casa. La instrucción, la disciplina y la obediencia deben ser aprendidos en casa. Y tenemos que empezar a instruir a nuestros hijos, no tanto en enfocarnos en todas las consecuencias que tiene el perezoso, sino en todas las bendiciones que tiene la persona diligente y trabajadora. Tengo una cita que tenía escrita en la pared detrás de mi oficina para aquel que entrara a la oficina, y para mí, que era el primero que entraba a esa oficina, leerla todos los días. Y es Proverbios 22, 29. ¿Qué le parece si me acompaña a buscarlo? Proverbios 22, 29. Cita a Salomón, el sabio Salomón. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Nunca, dice, nunca será un don nadie. Así tenemos que instruir a nuestros hijos. Vea, usted tiene que ser diligente, trabaje, no desinfle los cachetes, ni los infle, ni suene los dientes, porque usted está construyendo una disciplina que lo llevará a ser alguien de provecho y nunca serás un don nadie. La disciplina es más llevadera trabajándola en equipo. Tenemos que involucrar a todos los miembros de la familia en las tareas del hogar, en todas las tareas que como familia nos es necesario emprender. El modelaje es vital para el proceso de aprendizaje del trabajo. Si en casa papá y mamá no se ponen de acuerdo como equipo a poder hacer tareas en la casa, los hijos con mucha más razón se van a alegrar de ese desacuerdo, porque no van a hacer nada. Una casa dividida contra sí misma cae, dijo el Señor. Si usted, esposo, y hablo a los esposos principalmente porque las mujeres son más proactivas en todo lo que hacen, si usted va a ayudar a su esposa en quehaceres, porque ahora todos los dos trabajan y los dos equitativamente deberían de atender también las tareas de la casa, hágalo con alegría, no lo haga con mala actitud, porque los chicos también lo van a hacer con mala actitud, porque los chicos no aprenden por teoría, más que todo aprenden por modelaje. Como hacemos las cosas, ellos lo van a hacer. Yo cuando bañaba los chiquillos, mi esposa me enseñó, porque cuando éramos recién casados, yo salía del baño, aquello era un charco. Yo salía y ponía los pies y entonces mi esposa, como un chiquito, me dijo: vea, mi amor, cuando usted sale del baño, usted se hace así, se sacude y después sale y se termina de secar. Y criamos a los hijos así. Y desde chiquitillos, recuerdo, desde que ellos ya se bañaban solitos, chiquitillos, empezaban a hacer todo el rito. Todo es modelaje. El apóstol Pablo, en su despedida de los ancianos de Éfeso, en la isla de Mileto, ancianos no por edad, ancianos por su liderazgo en la iglesia, él escribe esto, Hechos 20, 34, 35. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros,
Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Pablo no solo les predicó el evangelio, sino que Pablo fue vivo ejemplo de todo lo que predicaba. Los hijos nos van a creer cuando nosotros vivamos lo que les decimos y lo que les instruimos. La obediencia se muestra en acciones, no con buenas intenciones. Y es necesario también que como el Señor nos recompensa si nosotros perseveramos, como dice Apocalipsis 7 veces en el 2 y el 3, al que venciere le daré, también nosotros recompensemos a nuestros hijos por las cosas que hacen, pero también los disciplinemos por aquello que han dejado de hacer. Que tomemos el ejemplo de Dios y lo apliquemos en casa, porque la obediencia promete una buena cosecha, pero la pereza no promete ninguna. Cuando usted discipline a sus hijos porque no quieren hacer nada en casa, por favor, papá y mamá, pónganse de acuerdo, no se desmeriten el uno al otro, no se quiten autoridad el uno al otro, porque los huilas son más vivos que nosotros. Ellos están buscando, a ver, mira, papi es más flojón. Yo le voy a decir, ay papi, dígale a mami que no me ponga a hacer porque estoy cansado. Y va papá, porque a mí me pasó chiquitillo, cuando los huilas estaban chiquitillos. A veces Pau les mandaba a hacer algo y yo lo hacía, porque sentía que estaban muy pequeñitos. Y llegaba Pau y dice, ya Joshua hizo esto, ya Fío hizo eso. Y yo sí, ya lo hizo, mentiroso, ¿verdad? Gracias a Dios, porque como decía ayer, ¿cuántos somos esposos acá? Ok, los esposos sabemos que la esposa tiene un lenguaje no verbal, que sin decir nada nos dice mucho, ¿verdad? Con esa mirada que me hizo es, si usted no los disciplina, yo lo voy a disciplinar a usted. Hace tiempo atendí una pareja, no está aquí, hace mucho tiempo, y entonces yo no entendía cuál era la razón de consejería, porque él empezó a hablar y no había nada bien, lo normal de una pareja, y no sé qué será. Y de repente le pregunto, y mira, vos trabajas, los dos trabajan, veo que están muy ocupados, y vos ¿cómo sos en la casa? ¿Le ayudas a tu esposa? Y me dice, nosotros tenemos un convenio. El primero que llega a casa cocina, ¿ok? Y la esposa hace el mensaje no verbal, que sin yo ser esposo de ella lo reconocí, que mi esposa también lo reconoció y nos volvimos a ver. Mientras él dijo eso, ella hace, ja, 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 ja. Entonces yo le dije, mira, eso significa mucho, ¿puedes contarnos qué es? Sí, permítame decirle, él sale una hora antes que yo, pero siempre llega una hora después que yo a la casa. Entonces siempre me toca la comida. Y lo veo y le digo, mira, eso es verdad, siempre hay algo que hacer. Yo trato de salir temprano, pero siempre algo sale en el trabajo. Bendito trabajo ese, yo con ganas de ir a cocinar. Vea, y siempre usamos un arma que no falla. Le leemos la historia de Ananías y Zafira, vea que cayeron muertos porque le mintieron al Espíritu Santo. Delante del Espíritu lo que dices es verdad, no. Era pereza, era acomodarse. Era que cuando él llegara siempre la esposa tuviera algo listo. Entonces papá y mamá sean solo un equipo, un muro protector, porque ustedes no tienen que quedarle bien a los hijos, usted tiene que formarlos, tiene que entrenarlos, porque un patrón no le va a aguantar nada a un holgazán. Porque este país necesita personas de provecho. Porque Latinoamérica lastimosamente es una economía de tercer mundo, porque sus pobladores se han acostumbrado a la ley del mínimo esfuerzo.
Tuve un comentario de unas personas que me dijeron: viste, ya viste el calendario, la mayoría de feriados cae domingo. ¿Quién está viendo eso en enero? Cuando van a poner, bueno, el gobierno de la República dice que hoy se celebra tal día, ¿y qué? ¿Y lo van a dar feriado? Es una mentalidad tan diferente. Vaya usted al primer mundo. Vaya usted a las economías de primer mundo. Los muchachos que no tienen recursos, todos los veranos tienen que trabajar porque la universidad es muy cara y empezar a ahorrar para poder pagar sus estudios. Vaya usted a la cultura oriental, son trabajadores. Encuentre usted un judío pobre y me lo enseña, porque son trabajadores, pero lastimosamente nosotros los latinoamericanos somos acomodados. Pero nosotros, antes de ser ciudadanos del gobierno y la República de Costa Rica, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y tenemos que actuar respetando nuestra ciudadanía. Lo segundo que quiero compartir con usted en esta mañana es que la pereza no está presente ni en la naturaleza ni en el diseño de Dios. ¿Sabía usted que tenemos un Dios muy trabajador? ¿Sabía usted que Él es el soberano, el creador de todo? Que no tiene rey que le gobierne ni patrono que le ordene y aún así trabaja. ¿Y sabía usted que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza? El Padre trabaja, Salmo 121, 3, 4, versículo lindísimo. Y aunque la promesa es para Israel, nosotros también tenemos promesas retroactivas, porque Pablo dice que de los dos pueblos formó uno solo. Ya no hay judío, ya no hay griego. Salmo 121, 3, 4. No permitirá que tu pie resbale. Ojo, jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Tenemos un Dios trabajador. El Hijo también trabaja. Juan 5:17, hablando Jesús, respondiendo ante los cuestionamientos porque estaban haciendo Él y sus discípulos en el día del reposo, contestó, pero Jesús le respondía, Juan 5:17, mi Padre aún está trabajando y yo también trabajo. Mateo 4:23, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. El Señor es un cordero que vino a esta tierra a trabajar y cumplir su misión, siendo Dios. Y el Espíritu Santo trabaja. Juan 14:26, la promesa hermosa, que el Señor nos dijo que cuando Él iba a ascender, iba a subir al cielo, no nos iba a dejar solos, sino que iba a enviar al Espíritu Santo, el Consolador. Pero el Consolador, Juan 14:26, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y el apóstol Pablo también se refiere al Espíritu en Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestro Dios, trabaja y nunca cesa de trabajar porque nos ama. ¿Sabe? Dios nos diseñó para servirle y desde la creación dio trabajo. Génesis 2:15 cita el autor de Génesis: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Yo he oído este comentario que dicen: ay, qué pereza con Eva, qué pereza con Adán, porque pecaron, ahora tenemos que bretear.
Oiga, qué cosa más equivocada de verdad. Porque en Génesis 2:15 el ser humano no había pecado, pero Dios lo diseñó y lo puso a trabajar en el huerto del Edén. Porque el trabajo es parte de la naturaleza de Dios y de su diseño. El trabajo es bendición, el trabajo no es maldición, el trabajo nos hace vivir ocupados, nos hace ser menos propensos a pecar, porque nuestra mente no está ociosa, porque somos productivos y somos vasos útiles para el Señor. Lo tercero que quiero compartir con usted es que en ocasiones la pereza puede resultar selectiva. Y me explico, a veces podemos tener pereza espiritual y a veces podemos tener pereza material o a veces ambas. Una gran cantidad de personas que han creído en Jesús tiene una gran habilidad para hacer proyectos de vida que nunca terminan. Usted verá, bueno, ya saqué mi bachillerato, ya saqué mi licenciatura, ya saqué mi maestría, ya saqué mi doctorado, pero no es suficiente, necesito sacar otra maestría, otro doctorado, otra licenciatura. Nunca es suficiente y pasan toda la vida postergando los proyectos de Dios. Diligentes para todo lo que el mundo demanda, pero poco diligentes para lo que el reino de los cielos demanda. El profeta Ageo lo denunció, o el Señor a través del profeta Ageo, mejor dicho. Acompáñeme por favor a Ageo, capítulo 1, versos 2 y 4. Profeta del Antiguo Testamento, Ageo 1, versos 2 y 4. Nótese que el que habla es el Señor a través del profeta Ageo. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Claramente la denuncia a Israel es: ustedes sí tienen tiempo para levantar su casa, para adornarla, para artesanarla, para pintarla bien lindo, pero no tienen tiempo para reconstruir mi templo. Hoy en día posiblemente la pregunta sería: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado de servir porque tengo muchas cosas que hacer. Mire, aquí no le estamos diciendo a usted que no estudie. Muchos, gracias a Dios, tuvimos la bendición de terminar una carrera universitaria, de tener grados académicos, pero nunca podemos quitar de la ecuación del equilibrio a Dios. Porque creyendo que tenemos vidas equilibradas, la tenemos muy desequilibrada. Siempre en medio del estudio, en medio del trabajo, en medio de la familia, tiene que estar Dios y el servicio a Dios. Siempre. Porque no se duerme el que nos cuida. Porque usted no sabe cuándo viene el Señor, ni yo tampoco. Y nos tiene que encontrar trabajando. ¿Cómo no sabemos cuándo viene? Tenemos que trabajar para Él todos los días. El tema es que todo lo postergamos, mostramos extremada diligencia en nuestros proyectos materiales e indiferencia en los proyectos del reino. Vea, Señor, decía Israel, mientras mi casa se construye, que tu casa espere. El tema también es que esa espera se hace eterna. La suma de nuestros logros materiales nunca debe ser de mayor peso que la suma de nuestros logros espirituales. Siempre nuestros logros espirituales tienen que pesar más
que los materiales, siempre. Porque los materiales son solamente para equiparnos, para que podamos enfocarnos en lo que Jesús realmente nos mandó a hacer en esta tierra. Para que no estemos pensando que voy a comer mañana o que voy a hacer. Trabajamos lo suficiente y ahora sí, equipados, vamos también a prestar servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque nosotros no somos acreedores del cielo, somos deudores al cielo. A Él le debemos todo. Pero también está lo material, y tal vez es el texto más largo que voy a leer. Y voy a tratar de ser rápido en leerlo. Le pido por favor que preste atención. Esta es la pereza contraria. El creyente que viene a la iglesia, que se congrega, pero en lo secular no quiere trabajar. O es holgazán. Segunda de Tesalonicenses 3:6 al 12, la iglesia de Tesalónica era una iglesia donde Pablo tuvo gran efectividad, porque por ejemplo para evangelizar a Éfeso se llevó 3 años visitando casa por casa. Para la iglesia de Tesalónica Pablo necesitó unas pocas semanas para que esta gente se convirtiera. Era muy receptiva al evangelio, era iglesia que era parte o vecina de todas las iglesias de Macedonia, las que el pastor el fin de semana pasado habló que vivían en extrema pobreza y daban generosamente. Era una iglesia que padecía persecución también, y Pablo dice eso a esta iglesia. Segunda de Tesalonicenses 3:6 al 12. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Vea, Pablo da esto a la iglesia de Costa Rica y la gente se va. Iba directo, sin mentiolé, y Pablito: ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso, para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa, o sea, metiches. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo, que tranquilamente, que sin tanta respuesta ni argumento ni tanta hablada, que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se casen de hacer el bien. Hay 3 hipótesis que se manejan del por qué Pablo dio esta directriz. Los eruditos y estudiosos dicen, historiadores, hablan de 3 posibilidades. La primera, era una iglesia perseguida, y Pablo precisamente en su primera carta a los tesalonicenses habla de mucha escatología. De hecho, el verso o la cita o el texto que mejor explica el arrebatamiento de la iglesia está escrito a los tesalonicenses, y uno de los argumentos que dice es que ellos tenían la noción que ya Cristo venía, entonces no había que trabajar. Cuando yo era joven, más joven, recuerdo que en el grupo de jóvenes, año 94, 95, por ahí, recuerdo que muchos de los jóvenes dejaron de estudiar porque tenían la noción que Cristo venía. Y me los he topado ahora, años después, y veo que nunca progresaron en lo secular, porque todavía probablemente estén esperando. Esa es una posibilidad.
Otra posibilidad que se maneja es que los tesalonicenses se convirtieron tan en serio que dejaron todo para dedicarse a hacer la obra, pero yo no creo que esta hipótesis sea correcta porque Pablo no les hubiera dado tan duro si están desgastándose por el evangelio. Y hay una tercera que ha resurgido con mucha fuerza, que en ese tiempo había un grupo de nobles en las provincias del Imperio Romano, Tesalónica incluida, en las cuales para poder hacerse de un renombre tenían muchas personas a las cuales mantenían o les daban caridad. Entonces ellos decían: yo que hago obras de caridad y mantengo a tal, y eso les subía el nombre a ellos. Exhibían sus obras de justicia para tener un renombre en la sociedad. Y posiblemente muchas de estas personas que eran receptoras de esa caridad iban a la iglesia de Tesalónica. Lo cierto es que el mensaje es claro. Se espera de un cristiano que trabaje, que sea diligente y no un vago, y debe aprender a ganarse la vida. La Reina Valera del 60 dice: a ganarse su propio pan. Abro paréntesis. Trabaje lo necesario, no sea trabajólico. Sea productivo en su jornada laboral. Gánese su propio pan para tener lo necesario. No sea insaciable. Porque hay que atender la familia, hay que atender el servicio, hay que orar y hay que tener recreatividad también. Seamos eficientes en nuestra jornada laboral y pongámonos la meta de satisfacer nuestras necesidades. Porque el querer más y más y tener más negocios para los que son empresarios les va a complicar la vida en lugar de simplificarla para que podamos tener libertad para servir. Velar por la necesidad equilibradamente, no trabajar por trabajar. Tenemos que ponerle límite, todo tiene un equilibrio. Y él da otra orden: que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago. No lo sostengan, no le estén dando, porque deben de aprender a trabajar, porque la necesidad es necesaria, porque si usted corta los suministros va a aprender a trabajar, porque la necesidad le llevará a buscar trabajo. La iglesia bíblicamente está obligada a sostener dos obligaciones. Bíblicamente le hablo: a sostener a las viudas. Lo dice Pablo a Timoteo. Le dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Ojo. Y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que de verdad son viudas. Si hay una viuda que tiene familia, pues la primera barrera para que pueda sostener a esa viuda es la familia. Si la familia no tiene familia o la familia está pasando por una situación difícil, la iglesia entra para sostener esa viuda, como lo hace Vida Abundante del Sur. Y también a los niños abandonados. Las demás ayudas en esta iglesia tienen carácter temporal, no son eternas. Pero yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que usted ayuda a alguien 1, 2, 3 meses y cuando le corta los suministros le dice: ah, infeliz ese, ya no te habla, ya sos el más malo, en lugar de agradecer todo lo que se les ayudó. ¿Le ha pasado? Bueno, la necesidad debe llevar a la persona que no quiere trabajar a buscar trabajo, y si nosotros lo estamos resolviendo, padres de hijos casados que no quieren trabajar y entonces van y les suplen y les pagan recibos y les pagan todo, nunca llegarán a buscar trabajo porque no van a sentir la necesidad. Es igual que el sobreendeudado. Si usted le soluciona siempre la vida al sobreendeudado, nunca va a cambiar su estilo de vida porque hay alguien que le pague las deudas. Las consecuencias no es porque Dios no nos quiere, al contrario, nos ama y nos vuelve al diseño de Dios, que es un Dios trabajador. Cuarto punto, y ya casi termino: los dones son insumos para la diligencia
y no adornos para la pereza. Conozco personas que son una eminencia, que son brillantes, que tienen una capacidad de resolver problemas espontánea, pero son perezosos. Y conozco también personas que no son tanta eminencia tienen, pero son tan trabajadores. Yo conozco gente con empresas que solo tiene sexto grado. A punta de trabajo, de disciplina. Y usted dice, ¿qué carga esa persona? Y al que tiene mucha eminencia y no hizo mucho, usted dice, qué desperdicio. Si Dios me hubiera dado un poquito de lo que él o ella tenían. Bueno, a cada uno de nosotros Dios nos dio un don. Y Efesios 4, 7 al 12, Pablo dice, pero a cada uno, usted y yo estamos incluidos, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Jesucristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Dios nos dio dones no para decir que los tenemos, sino para ejercerlos en favor de otros. Y nosotros no podemos llegar el día que el Señor venga a decirle, Señor, es que yo sentí que no servía para nada, yo sentí que usted no me dio ninguna habilidad especial, porque Dios nos va a decir mentira. A cada uno Dios nos dio dones y somos responsables por ejercer esos dones. Hay gente que es maravillosa para ganarse almas. Hay gente que va en el taxi, que va en el bus, que está y tiene una habilidad increíble para ganarse gente para Cristo, pero no tiene la habilidad para darle seguimiento. Pero hay pastores que tal vez no tengan la habilidad para ganarse el alma, pero sí para cuidarla y preservarla. Hay maestros que la adoctrinan. Hay personas que dan visión a dónde ir. Hay personas que plantan iglesias, que es lo más parecido a algo apostólico. Lo cierto es que Dios a cada uno nos dio un don para que podamos ejercerlo en favor de otros. Y termino con este punto. El amor se incomoda, pero la pereza se acomoda. ¿Sabe? El servicio no es un favor. Más que una obligación, es un acto de amor. Seguimos con el ejemplo matrimonial. Nosotros, esposos, podemos decir muchas palabras y nuestras esposas entender que no las amamos. Y podemos también no decir nada y con nuestras obras nuestras esposas sentirse amadas. La esposa le duele la cabeza y usted corre rápido, tome mi amor, yo lavé los trastos, le hice un masaje en los pies. Usted no dijo nada, pero se sintió amada. Está la esposa enferma, mi amor te amo, pero tengo hambre. No amas. Mentira. Como decía mi abuela, pura paja. Amar significa darse por otros. Dios se dio a sí mismo por amor. Juan 3:16, el versículo por excelencia más conocido en el mundo. Porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios lo dio todo, hasta su propia vida.
El amor sin obras no es amor. Las obras sin amor no son buenas obras. Hebreos 10, 23, 24 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dice a las buenas obras, es la conjunción y, que es incluyente, porque amor y buenas obras van de la mano. En Apocalipsis 2, 4 y 5 se lo recuerda también a la iglesia de Éfeso. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías en el principio. Porque el amor sin buenas obras no es amor. Y termino con dos citas. San Juan 21, 15, 18, creo que es uno de los textos en los cuales Dios, el Señor Jesús, nos enseñó y nos ejemplificó cómo debemos amarle. Imagínense qué lindo está desayunando Jesús con los discípulos. Qué lindo eso, ¿verdad? Qué privilegio de los discípulos haber compartido el pan y el cafecito, ¿verdad? Con el Señor. Bueno, nosotros también cenaremos con Él en las bodas del Cordero, si Dios lo permite. Dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Dios viene por una iglesia que cumpla lo mismo que el Señor le demandó a Pedro. Que cuando nosotros vayamos en oración, cantemos al Señor todas las adoraciones. Dios abre camino, qué lindo. Dios abre el cielo, pero también tenemos que dar amor de aquí para allá. Dios espera de nosotros un pueblo diligente. Muchos han muerto en hospitales por negligencias médicas. Muchos han muerto en accidentes de tránsito por pereza, por falta de alerta, por negligencia. Muchas personas se han ido sin Cristo por negligencia nuestra. Es urgente que reaccionemos, hermanos y hermanas, amigos y amigas. El Señor nos llama. Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo esperaría de Vida Abundante del Sur que nuestro pastor Marco Vega no nos suplique, sino que haya filas de gente levantando la mano. Yo quiero servir porque yo me debo a mi Rey. Tenemos que despertar, gente, porque la venida del Señor está cerca, porque Él se dio por nosotros, porque Él derramó su amor. ¿Qué más tiene que hacer Jesús para que reaccionemos? ¿Qué más? Tuve hambre y me diste de comer, dijo el Señor. No podemos estar solo en nuestras casas velando por nuestros hijos. Que tome usted el celular más caro, que tome esto, que todo en familia. Tenemos que salir en algún momento, y lo digo con responsabilidad, cuando esto pase, de nuestra burbuja para poder permear a Cristo en otras burbujas. Por eso yo le animo, estamos en grupos familiares pequeños, abra su casa. Porque cuando usted abre su casa, Jesús entra y su bendición con Él.
Vimos la semana anterior, póngase de pie para terminar, por favor. Vimos la semana anterior que los mercaderes buscan negociar milagros a través de que usted pague. Así no es. Yo lo que sí sé es que cuando somos diligentes, Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Yo lo que sí sé es que cuando somos diligentes y nos damos por Él, podemos decir como el salmista: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahí sí tengo seguridad. Yo sí puedo decir que aunque haya aflicciones, de todas ellas me librará el Señor, si somos diligentes. Las promesas son para los que doblamos rodilla y para los que dicen sí a su servicio. Para eso son las promesas. Y las promesas son ciertas. Pagando no se va a liberar su casa. Damos porque Dios nos dio, pero hay que dar servicio. Hay que destruir la pereza. Hay que avergonzar a Satanás, porque sabe el diablo que usted es una bomba espiritual en las manos de Dios y no quiere que usted explote. Dios quiere dormir, Dios quiere que la iglesia despierte, como decía el profeta: despierta, pues ha venido tu luz. Tenemos que despertar. Empecemos en casa con nuestros hijos. Empiécele a enseñar a juntar la ropa. Sea incesante. Quédese ahí y no le recompense si no lo hace. Usted tiene que garantizarse de que cuando nosotros no estemos en esta tierra, sus hijos van a tomar la estafeta del evangelio con responsabilidad y diligencia. Y eso se hace en casa. No hay tiempo, hermanos. No hay tiempo. El Señor está cerca. Haga todo bien, pero no excluya a Dios más. Porque posiblemente el día que Él venga nos va a decir: ¿me amabas en serio? ¿Y cuándo apacentaste mis ovejas? ¿Y cuándo me visitaste? ¿Y cuánto oraste por aquel que dijeron en un chat o en algo que estaba enfermo? Solo pusiste unas manitas ahí, pero no abriste la boca. Y hay una pereza que si la acabamos va a ayudar a derrocar cualquier tipo de pereza. Y es la pereza a orar. Cuando nosotros nos levantamos de mañana, cuando empecemos a madrugar, cuando empecemos que lo primero del día sea ponernos en las manos de Dios, Él va a poner el querer como el hacer, como dice su Biblia. Y usted, si le costaba algo, a todos nos cuesta. A veces queremos ser amigos de la cobija, a todos nos cuesta. Pero cuando es el Señor el que transforma y vamos a Él y oramos por Él, poco a poco lo vamos a hacer de forma natural. Yo le desafío, iglesia, para que usted reaccione, y yo también, para que seamos diligentes. Cuando en una casa todos trabajan en equipo, todos pueden descansar. Pero cuando se le recarga el trabajo a una persona, esa persona sufre. La iglesia es igual. Si cada uno de nosotros nos ganáramos un alma al año para Cristo, ya hubieran 10 edificios de vida abundante. Dios te equipó, Dios te dio dones. Solo hay que decirle a la pereza: quítate, que ahí voy. En el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo le pido por favor que si usted está en su burbuja y usted sabe que no ha sido diligente en su casa, usted sí puede tomar la mano de su burbuja y decir perdón, primero a ellos y también a Dios. Y creo que todos como iglesia también es hora de humillarnos delante de aquel al cual no le podemos tapar nada. Y decir: Señor, perdón. Padre, perdónanos. Perdona toda indiferencia. Perdóname por postergar el llamado. Perdóname porque cuando has invitado a servir, yo paso de lejos
y espero que otro lo haga. Señor, perdóname porque no sabía que la pereza era grave y era pecado, pero hoy lo comprendo. Señor, perdóname, Padre, porque cuántas veces has tocado a mi corazón y me has preguntado, ¿me amas? Y yo no te lo he demostrado. Padre, no puedo solo. Así que me pongo en tus manos, como dice tu palabra, bienaventurados los pobres en espíritu. Y te pido que me des el querer como el hacer, las ganas, la diligencia. Que me ayudes a poder servirte, a poder responder a ese amor que me has dado, que derramaste en la cruz, a no ser indiferente a lo que hiciste por mí. Hoy quiero que mis hijos me vean como un ejemplo, que quieran decir, quiero ser como papá, quiero ser como mamá, porque papá y mamá quieren ser como Cristo. Señor, que los hijos que están aquí aprendan a ser obedientes y a ser diligentes, Señor, porque tendrán larga vida y es un mandamiento con promesa. Padre, que Vida Abundante del Sur sea una iglesia conocida más por sus palabras, por su diligencia, por su proactividad, por el servicio con amor. Te lo pedimos, Padre. Y bendice a mis amigos y amigas, llévalos con bien a sus casas, guárdalos de todo mal, Señor. Si hay alguien con alguna necesidad especial, en el nombre de Cristo Jesús pido que les ayudes. Y si hay alguien aquí que no conoce a Cristo Jesús y dice, bueno, yo quiero que mi vida cambie, yo le pido por favor que levante sus manos. Basta una oración, basta dos cosas: que usted le pida al Señor que entre a su corazón y que usted lo haga Señor de su vida, y que usted crea en su corazón que así es. Que usted le pueda decir, Señor, te abro mi corazón, confieso que soy pecador, que lo he hecho mal, no puedo cambiar por mis propias fuerzas, pero hoy entiendo que tú sí puedes transformarme. Hoy te pido que entres a mi vida, que la gobiernes. Hoy, Señor, te pido que seas el Señor de mi vida. Hoy te reconozco como mi Salvador. Hoy reconozco que tu sangre me limpia de todo pecado. Y hoy sé que cuando suene la trompeta me voy a ir contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, amadas, que el Señor los bendiga, que la paz de Dios sea sobre ustedes.